Estamos de vuelta en Habla el Pueblo y seguramente usted se ha preguntado qué tan difícil, cuán complicado, cuántos recursos se tienen que involucrar para que un ciudadano llegue a ser congresista. Señor director, presente usted el tercer tema de la noche. ¿Cuánto cuesta el sueño de la curul propia? Estamos acompañados esta noche de Harold Alba, de nuestro buen amigo Alberto Bayac y del doctor Vargas Aya. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches, bienvenidos. Buenas noches, a las órdenes. ¿Cuánto cuesta ser congresista? ¿Qué tan caro resulta en estos tiempos? Bueno, a mí no me pregunto eso porque a mí no me costó nunca, ¿no? Los tiempos han cambiado horrorosamente. Pero alguna mirada tendrá sobre el tema. Ahí veo la pregunta. No, es que la historia es la historia. Se habla de cuánto cuesta la curul. En principio no hay curules en el Perú. Lo que hay son escaños. Bueno, en todo caso, en el Congreso hay una curul. O sea, curul es la silla de la curul. O sea, al revés. La única curul que existe ahí es la que ocupa el presidente del Congreso. Pero vayamos al tema, doctor. Bueno, ¿Cuán caro resulta ser parlamentario en el país, para simplificar? No, el que habla, discúlpeme la segunda persona, ha participado en 5 procesos electorales y en 5 elecciones internas. Esto es bueno saberlo. Para mí es una novedad que haya que poner cuotas. A mí no me puso una cuota ni de un sol, porque en aquellas épocas, por lo menos hasta el año 90, las elecciones internas las realizaban los comités debidamente organizados en las regiones. Y eran los comités que se encargaban, invitaban a los postulantes, a los militantes, a los votantes, y no costaba nada. Yo no sé por qué tiene que hacerme la pregunta de cuánto cuesta, ¿no? Alberto. En los últimos tiempos, Juan José, se ha prostituido la política de tal manera que las curules o los escaños, como dice el doctor Vargas Aya, el ser congresista, el ser regidor, el ser presidente regional, pues evidentemente tiene un alto costo político, ¿no? Y económico. Económico, porque muchas veces los futuros candidatos pues tienen que desembolsar o hacer unas contribuciones extraordinarias para el partido y, como se dice, comprar los cupos partidarios. Llegó un momento en nuestra política en el que servir al país desde el Congreso de la República pasó a ser una especie de postular por un puesto en el que ibas a ser bien remunerado. Entonces, cuando un congresista gana más de 23,000 soles al mes, 12 sueldos de 23,000 soles, 15,000 soles de instalación y aparte 2 bonificaciones por 28 de julio y por Navidad, entonces ya se vuelve un negocio. Estamos hablando de ganar más de $100,000 al año, entonces ya forma parte de postular a algo que te va a rendir réditos y entonces invierten plata. En realidad muchos son empresarios quebrados que consiguen como sea el dinero para pagarle al partido político por el que van a postular, porque el partido, Alberto lo dijo en su momento, aunque suene fuerte, pasa a ser hasta como una especie de casa de citas. O sea, hay precios de acuerdo a qué partido quieres postular. Hubo alcance, Alba. Quiero decirle que hasta 1980 los parlamentarios no ganaban un sueldo, no teníamos sueldo. Sí, claro. Pero en el momento actual, entonces, bueno, no, en el APRA mismo se dice que están pagando 14,000 soles. Pero al margen de lo que van a tener que gastar le corrijo, en la campaña misma. Le corrijo, Castillo. Usted habla del APRA o el Partido Aprista. Es que usted está hablando de un partido que ya no existe. ¿Qué partido es ese? Un partido de chinganas en sus locales donde fuman, beben, bailan, etcétera, etcétera. El Partido Aprista, cuando existía, era una escuela de civismo, de academias, de formación, etcétera, etcétera. Sin embargo, el tema, doctor, si me permite, es la realidad actual, ¿no? Tenemos que, por ejemplo, el señor Pedro Pablo Kuczynski tiene entre uno de sus candidatos al señor Moisés Guía Pianto, quien además él aceptó que alguna vez entró a la prisión donde está Fujimori llevando una caja y llevaba dólares y se los entregó personalmente como un obsequio. Y cuando se le dijo, ¿y cuánto? No voy a decir, pero o sea, le diste plata a Fujimori y ahora eres candidato por el PPK. ¿Por qué tanto quieres? O sea, ¿qué se ve en esto? Sí, vuelvo a reiterar la prostitución de la política peruana. El doctor Vargas Aya dice, quedémonos mirando el pasado, yo no me preocupo por lo que está mirando, lo que está sucediendo ahora. Es que
en el pasado los partidos políticos, si bien es cierto, no había una ley. Existían partidos políticos. Claro que existían, Hoy pero no no había una ley de partidos políticos que, digamos, los asocie, una ley interna, digamos, para votaciones, pero había la ética, la moral y la mística partidaria. Personalmente me parece increíble, aparte de una doctrina que sustentaba al partido aprista, ahora me parece increíble pedirle pues a un Víctor Raúl Ayala la Torre, pedir contribuciones para los candidatos al Parlamento. Cuando sabes que vas a ganar al año $99.200. Estamos hablando de, en 5 años, es casi $500,000. Es un botín. Entonces, por eso es que personas que no tienen, digamos, este amor por el Perú, sino el amor por ganar dinero, se arriesgan, exponen incluso hasta su patrimonio porque saben perfectamente que van a ganar mucho. Además, hablando del sueldo, ahora, el poder político que te da estar en el legislativo. La influencia, el poder político. ¿Qué hacemos frente a esto? Volvemos a los tiempos en los que a lo mejor ya no se le deberían pagar a los parlamentarios. Yo conozco alcaldes que han entrado con 100 soles en el bolsillo, siendo alcaldes, y a los 5, a los 4 años de administración han salido con casas en Asia, con departamentos, es decir, una prostitución real de lo que es la política nacional. ¿Pero qué hacemos ante este problema? Doctor. ¿Usted quería ir? Sí, claro. Alba ha hecho una puntualización, efectivamente. Hoy día, por ejemplo, el Congreso ya no se parece a un Congreso, sino a una inmobiliaria. En mi época el Congreso tenía un solo local, que era el Palacio Legislativo, no había nada más. Y los parlamentarios atendían en una sala de lectura común, allí se atendía cuando había que atender. Hoy día, porque digo inmobiliaria, tiene 9 locales. 9 locales. Administra locales, edificios en Abancay, en Guayaga, en Junín, tienen hasta, creo que... Doctor, si me permite, con el aprecio que lo tengo, me parece bien recordar un poco la historia, pero ¿qué hacemos ahora? Ya sabemos que el problema es un interés monetario. Sí, Castillo, pero discúlpeme, no se puede hablar del presente olvidando la historia. ¿Pero qué hacemos ahora? Hay que recorrer el pasado para que no se crea aquí, para la juventud sobre todo, que así así todo el tiempo. No, hay que recordar la historia, ojalá podamos repetirla. Si miramos nuestra historia y nos damos cuenta que por ese legislativo pasaron personalidades como Luis Alberto Sánchez, como Porras Barrenechea. Entonces, yo creo que sí van a haber peruanos que van a tener que comprarse el pleito de querer intervenir en política para tratar de limpiar eso. ¿Cómo lo limpias? Que los partidos políticos dejen de ser tiendas en las que si tú quieres ser congresista, tienes que tener tu dinero en tu billetera para poder comprar ese cupo. ¿Qué se ha perdido? Se ha perdido, efectivamente, se ha perdido la mística, pero aparte se ha perdido la participación en la que cualquiera puede postular, pero si es que realmente representa a determinados sectores. Ahora, quienes postulan no son personajes que tengan representatividad en los sectores por los que postulan. O sea, postula el que tiene plata, pero no postula el más representativo. ¿Pero cómo logramos eso en la práctica? Claro, en lo declarativo se tiene que institucionalizar. Se tienen que institucionalizar los partidos políticos, se tienen que cumplir los reglamentos de los partidos políticos, que todos tienen sus reglamentos, pero no los cumplen. Educar también, la educación creo que es parte fundamental del sistema de partidos y parte de una reforma electoral. Personalmente, en los antiguos parlamentos, Juan José, veíamos grandes porciones de aristocracia, solamente los mejores candidatos. Los aristos en griego significa el mejor o los mejores. Los mejores candidatos seleccionados por la cúpula partidaria eran los que realmente representaban los destinos de la nación y enarbolaban la bandera del partido. Tratando de entender. Pero un añadido a eso, doctor. Desde el inicio del día siguiente de la República hasta buena parte de la República, había requisitos en las constituciones. Para ser miembro del Parlamento, antes había 3 cámaras, Senado, diputados y tribunos. Muy bien. Para ser miembro de cualquiera una de esas cámaras se necesitaban 2 requisitos. O ser doctor o académico en alguna ciencia, o tener un capital, una economía saneada. El que no tenía esas 2 condiciones, por supuesto, eso creaba una élite. Sí. Y era una cosa discriminatoria. ¿Usted está de acuerdo con eso? Yo no estoy de acuerdo con eso, ni con la actual. Con lo único que estoy de acuerdo es con la ética. Hay que ser ético, hay que ser moral, hay que tener principios. Ok, caballero, si me permiten, por favor. Aló, buenas noches. Gracias por llamar. Adelante, le escuchamos. Buenas noches. Sí, adelante, por favor. Gracias, señor moderador. Y efectivamente, el doctor Vargas Saya está hablando la verdad. Tenemos que hablar primeramente del pasado de la historia. En sus épocas del doctor Vargas Saya,
ningún congresista tenía sueldo, los hacían a honores. Pero desde el señor Fujimori comenzó la prostitución de los políticos, dándole sueldo comenzando por los alcaldes, regidores y por todo encima. Ahí viene la prostitución. Muchas gracias. Buenas noches, adelante, le escuchamos. Aló, buenas noches. Buenas noches. Adelante, por favor. Para felicitar que esté en el panel el doctor Vargas Saya, que se caracteriza por tener una fineza en sus comentarios siempre irónicos, ¿no? También habría que preguntarse si las 19 propuestas para la presidencia implican también que cada postulante al Congreso no estará financiando al cabeza de turco, digamos, que encabeza o que está candidateando, ¿no? Porque no solamente es lo que ellos se pueden beneficiar, sino también lo que pueda aumentar en los bolsillos, digamos, de las personas que están postulando a la presidencia y que no tienen mayor opción de salir, ¿no? Ok, muchas gracias. Aló, buenas noches, adelante, le escuchamos. Buenas noches. Sí, adelante, por favor. Para participar sobre lo que están opinando, me parece que, desde el punto de vista, viendo los políticos de repente actuales, no están un poquito distantes a los políticos en la antigüedad. No sé si bien es cierto, antes no ganaban un sueldo, pero ahora lo que está mal es que se les ve que desplazan a los nuevos políticos que pueden entrar en la actualidad. Okay. Buenas noches, gracias por llamar, le escuchamos, adelante. Aló, buenas noches. Sí, adelante, por favor. Bueno, yo como peruana, ¿aló? Sí, adelante, le escuchamos. Bueno, como peruana siento tanta vergüenza de toda la política corrupta que nos da una imagen desastrosa a nivel internacional. Por culpa de estos políticos malos estamos mal vistos. Lo peor de todo, no se preocupan por la juventud, por la educación en absoluto. Y es lamentable, como dice el doctor, lamentablemente están totalmente prostituidos. No tienen principios, no tienen dignidad, no tienen nada. Lo han perdido absolutamente todo. Muchas gracias, muchas gracias. Harold, una de las soluciones podría ser volver a un congreso en el que no hay pagos. Sí, por supuesto. ¿Tú crees que esto ayudaría? Pero, o sea, primero, los partidos políticos deberían retornar a ser aquellas instituciones que se fundaron para poder articular las necesidades de la población. Entonces, los partidos políticos eran quienes hablaban por el pueblo. Esos eran los partidos políticos. Ahora los partidos políticos no son eso. Cuando tienes partidos políticos que tienen reglamentos y que no los cumplen, o que nos engañan que los cumplen y hacen elecciones internas, porque hacen elecciones internas, pero de repente cuando supuestamente ya tienen a sus candidatos en sus listas, y de repente vienen los invitados y convocan a Mario Jara, a Zumba, a Ángela Vilón, a Miguel de Figueroa, zurrándose sobre los mismos principios que tienen como partido, entonces tú te das cuenta de que estás frente a una catástrofe que no tienen, por supuesto, para nada los ojos puestos sobre el futuro del Perú. Y hay que volver a que simplemente se respeten los organismos de los partidos, pero con el corazón puesto en el Perú. Que los partidos políticos se han convertido ahora, hoy por hoy, en agencias de empleos. Es que no ahora, son partidos. Son agrupaciones gaseosas, abstractas, asociaciones de personas bien intencionadas que quieren hacer política, pero con una intencionalidad o con una preterintencionalidad de adquirir o conseguir un empleo en el Estado con el futuro gobernante. Entonces, todo esto prostituye, vuelvo a reiterar la palabra prostitución de la política. La corrupción por la degradación, Juan José, de la degradación de la sociedad. Los actuales parlamentarios y parlamentos anteriores del Perú simplemente son el reflejo absoluto de lo que está sucediendo en la sociedad peruana. ¿Crees que no se debería pagar un sueldo a los congresistas para evitarnos Yo creo que no va por el sueldo, va por el tema ético y moral. ¿Qué personalidades, qué personajes estamos llevando nosotros como partidos políticos? El doctor dice que no son partidos, pero lo llamo simbólicamente partidos. ¿Qué personas estamos llevando al Congreso de la República? ¿Por un tema de estipendio económico? ¿Por un tema porque yo tengo más dinero o más influencia en determinado pero ¿cómo hacemos para localidad? Que no lleguen estos... Bueno, pero aquí hay una cosa, pues, doctor. Los tres tenemos razón, pero hay que añadir algo. En primer lugar, no hay partidos. No puede haber 19 partidos, pues son 19 grupos aventureros, fenicios, comerciantes persas. Coaliciones. Ni coaliciones, son matrimonios ilegales contra natura. Matrimonios contra natura. Mire, uno de los candidatos, escuché, es la única propuesta que a mí me agrada.
que volvamos a los años anteriores al 80. Nada de sueldos. ¿Usted cree que no debería pagar No, sueldos? debe haber dietas, como era antes. En mi época las dietas, hasta el 80 se prostituyó también un poco la cosa. Dietas por intervención, por sesiones. Por sesión por parlamentaria. sesiones, así, dietas. Congresal. Si usted no iba, no se pagaba. Actualmente, Si usted no iba, no había pago. no había pago. No, Por no, decir, sí, había se iba de viaje usted. un emolumento. No, el viaje lo hacía uno con su medio, nadie le pagaba. Bueno, salvo el caso que sean misiones oficiales. Ahora, los privilegios, lo que atrae también son los privilegios. Mire usted, La inmunidad parlamentaria. sí, la inmunidad está muy mal vista. ¿Por qué no copiamos de la Constitución Política de los Estados Unidos, que es un buen ejemplo? A mí los Estados Unidos no es un país de mi aplauso, digamos, ¿no? Pero su Constitución es ejemplar. La inmunidad solamente sirve a ellos, dice, yendo y viniendo de la casa al Congreso. Claro. Inmunidad solo para el momento en que están en funciones y para los efectos de haber cometido alguna ilicitud en el ejercicio de sus funciones. Pero no aquí van, se emborrachan, chocan, golpean, pegan, matan, roban, matan un gato. Entonces, El día, no puede ser, el día que retornemos a la política en la que los partidos lleven a verdaderos ciudadanos que representan a su población, esto va a cambiar. Yo me pregunto, a ver, ¿qué líder sindical está postulando por algunos partidos que están participando ahora? ¿Qué representante de los gremios de los colegios profesionales está postulando? ¿Qué representante de los frentes federados de estudiantes está postulando? No hay. ¿Qué representante de los artistas, los escritores? No hay. O sea, tienes a cualquier personaje que tenga que ver con la función económica, pero no hay ninguno que sea representativo de algún sector. Perdón, si me permiten, tenemos llamada del público. Buenas noches, gracias por llamar. Adelante, le escuchamos. Hola, ¿cómo está? Buenas noches. Sí, necesitamos que hablen un poco más fuerte, por favor. Ya, ¿cómo está? Buenas noches. Gracias por llamar. Bueno, acá ante todo viendo su programa y saludando en especial al doctor Vargas Saya, que ha sido pues un representante digno en la época que él fue congresista de la República, ¿no? Ya no hay, ya muchos han pasado a mejor vida, ¿no? La verdad que tenemos ahora personas que no nos representan, digamos, y solamente buscan el tema económico, nada más, ¿no? Ok, muchas gracias. Buenas noches, adelante, le escuchamos. ¿Aló? Aló, buenas noches, adelante, le escuchamos. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, estaba escuchando a los ponentes y me parece que todo está muy bien, pero hay un tema central, que es cuánto vale una curul. Una curul cuesta, por lo que yo tengo entendido, entre 100 y 150 mil dólares, o de repente me quedo corto. Tanto en publicidad, banners, pagarle a la gente, pagarle a los comedores populares, ¿no? Pagarle a los choferes, pagar camioneta, pagar propaganda escrita, pagar panfletos, volantes, poner pancartas, letreros. Eso vale una curul. ¿Y por qué vale tanto? Y cada día va a subir más. Justamente ¿por qué? Por el tema del lobismo. El tema del lobismo, que es un gran negocio para las grandes empresas, está asociado, pues, uno, con los congresistas que tenemos en el Perú y con los costos, pues, para tener una curul, ¿no? Ok, muchas gracias, muchas gracias. Buenas noches, gracias por llamar, adelante, le escuchamos. Aló, buenas noches. Mis respetos para el doctor Vargas Saya, un egregio parlamentario, un hombre público lúcido y muy honrado. Quería yo tocar el tema de la curule, ¿no? Lamentablemente aquí lo que nos falta, veo yo, es cultura política, algo muy escaso, muy difícil de que pueda darse y bajo las actuales condiciones. El voto tiene que ser obligatorio, no debe ni puede ser libre o voluntario, porque es una de las formas de educar al pueblo políticamente, siempre y cuando sea conducido. En esto tiene mucha y gravitante importancia los medios informativos. Okay. Muchas gracias, muchas gracias. Aló, buenas noches. ¿Cuánto cree usted que cuesta ser congresista en el Perú? ¿Y de dónde y cómo se consiguen estos recursos? Adelante, le escuchamos. Aló. Sí, adelante, por favor. Buenas noches. Saludando a los panelistas.
Creo yo que lo principal, lo de fondo en lo que ustedes están hablando es la forma como se eligen a los congresistas y a todos los representantes del pueblo. Estamos en una elección que se hace como se hizo cuando el Perú tenía 8 millones de habitantes, ahora tiene más de 30, y lamentablemente escoger dentro de 30 millones a los que van a representar al país es imposible. Nadie sabe de la vida de nadie. Si en 8 millones no podíamos elegir, menos será pues a partir de 30 o 40. La forma de elegir a nuestros autoridades es obsoleta, es arcaica, es de la época de las cavernas. Lo que se debería de hacer ahora es elegir una base de personas que quieran participar en política, que quieran hacer algo por el país, y a partir de eso, de esa base, pues ir depurando a aquellas personas que quieran hacer carrera política. Un ejemplo. Muchas gracias, muchas gracias. Nos cuesta aproximadamente $150.000, o le cuesta a un candidato $150.000 en promedio. ¿Qué opinas? Y si así cuesta, ¿por qué invierten o por qué gastan tanto? Cuesta en lo que se refiere a campaña política, electoral, medios de comunicación, televisión, pero también hay que hacer una contribución al partido político para conseguir un buen número si este candidato quiere salir electo. Es parte de la cultura chicha que hemos heredado pues, de Fujimori, la reforma educativa que implantó Velasco Alvarado. Entonces, todo esto, este candidato César Acuña dice un estudio sociológico que es un engendro justamente de la cultura chicha, la cultura combi, los cómicos ambulantes, con la reforma educativa de Juan Velasco. Entonces se producen este tipo de candidatos que lo único que hacen es entristecer la ya alicaída política nacional. Hay que recordar algo, doctor. El señor Fujimori en 1990, lo primero que hizo, una campaña que costó millones, acusando a la partidocracia. ¿Se acuerdan ustedes? Sí, claro. Fujimori inventó la palabra partidocracia y él decía que eso era dañino para el país. Ojalá antes había partidocracia y él estaba en contra de eso. Partidocracia quiere decir gobierno de los partidos, que es la democracia. Pero el señor Fujimori ha destruido todo eso, ha creado una asamblea constituyente a su modo, y el señor Fujimori nos ha dejado media docena de herencias terribles. La prostitución política, la corrupción, el asesinato, los delitos de lesa humanidad, el robo, etcétera, etcétera. Si me permiten, ¿y no estaremos cayendo en el creer que todo tiempo pasado fue mejor y que no hay nada que corregir y que ojalá pudiéramos volver? Barrantes decía que el Parlamento era un establo. Si miramos este Parlamento, yo creo que lo reduciríamos a un chiquero. Así suene fuerte, así suene dramático, así suene incluso insultante. Pero eso es lo que tenemos. Tenemos un Parlamento de insulto. Hemos visto ya al arrobacables, al comepollo, al comeoro, al mataperro. O sea, mira lo que tenemos en el Congreso. Y con el Congreso que se viene, en el que supuestamente cada 5 años... Pero estos personajes, Harold, para que lleguen, han invertido, dice el señor, sí, por supuesto, 150.000. Han gastado 150.000. Han gastado primero comprando su cupo, han gastado en lo que demanda la publicidad para que los conozcan. En el tema de Fujimori, por ejemplo, o de la señora Keiko, ¿se sabe cuánto cuesta? ¿Se ha filtrado la información? ¿Conocen ustedes de data o es que son muy cerrados para saberse? No hay de lo que se sabe del APRA es que se están pagando 14.000 soles. El APRA sabe que son 14.000 soles. En otros partidos, 3.900. No se sabe cuánto se paga en el fujimorismo, pero yo sospecho que por estar primero, supuestamente, en la intención, según las encuestadoras, entonces se debe de valorar un poco más. Gratis no es. Gratis no es, por supuesto. Okay. Buenas noches, gracias por llamar. Adelante, le escuchamos. Aló, buenas noches, adelante, le escuchamos. ¿Cómo está usted? Buenas noches. Los sí, adelante, por favor. De Miraflores, Jorge Quiroz. Bueno, el tema es el siguiente, mire, usted conversa con los líderes del partido y le dicen 100.000 soles solamente para tenerlo en cuenta y para que el líder se presente con usted en 2 o 3 presentaciones públicas en lugares importantes de Lima. De allí a usted lo califican, ¿correcto? Y una vez calificado, recién le van a decir si usted va a postular al Congreso y ahí le piden $100.000. Eso es lo que se va gastando y después viene la campaña particular de cada congresista. Una especie de subasta. Buenas noches, gracias por llamar. Adelante, le escuchamos. Buenas noches.
con respecto a lo que deberían de ganar los congresistas, deberían de poner, porque tampoco que no ganen nada tampoco, ¿no? Un sueldo mínimo, a ver si pueden vivir con ese sueldo. Y además, ¿cómo se llama? ¿Qué les digo? El sueldo mínimo, a ver si pueden ellos vivir. Con esto ya no serían 19 partidos, sino 4. Okay. Muchas gracias. Buenas noches, gracias por llamar. Adelante, le escuchamos. Ok, bueno. Sin embargo, han habido experiencias de algunos congresistas que dijeron, yo no quiero ganar nada, pero su verdadera ganancia eran los contactos en el lobby, porque finalmente a lo mejor el sueldo era una propina. ¿Tú crees que Luna Gálvez va al Congreso porque quiere servir al Perú? No lo sé, ¿tú qué crees? No, por supuesto que no. Cuando tienes, y es más, los partidos pequeños, o los llamados partidos pequeños, o estas personas que están en carrera y están allí, y sin embargo uno dice, pero qué insistentes, ¿no? Si tú te pones a pensar en que cada candidato va a poner 15.000 soles y multiplicas eso por 130, son casi 2 millones de soles. O sea, ya es un negocio para el partido. O sea, partiendo desde ahí. Lo que venga después ya son los gastos que se hacen en cualquier campaña. También hay otra cosa. El doctor ha puntualizado algo. ¿Para qué se necesita ese dinero? Es para gastos de propaganda, de publicidad. ¿Y eso no es legítimo? Es que antes no había propaganda. Estaba prohibido a los diputados, a los candidatos al Congreso, no hacíamos propaganda. Aquel que hacía propaganda expulsaba al partido. La propaganda la hacía solamente el partido. El partido era el programa del gobierno. Y los parlamentarios no eran sino soldados que iban en la lista. Ningún candidato a la senaduría, yo no tengo idea de nadie que haya hecho propaganda política como ahora. Los parlamentarios estábamos prohibidos de hacer propaganda. Pero eso no es bueno porque de alguna manera uno decide quién quiere que sea su parlamentario y quién no, eso ahí hay un grave error, pues. Por eso hay que hacer profesión en la vida política. Sí. El militante de un partido ya es conocido en su pueblo, en la región. Era representante de su pueblo. Y para ser diputado o senador había que tener determinado número de años de militancia cotizante. Sí. Yo llegué a ser por primera vez candidato a la Cámara de Diputados después de 17 años de ser militante del partido. Impresionante. 17 años. Y por eso... Y sin que uno ponga un solo cobre. Por eso que ya es una cosa distinta. Ahora usted hizo una mención que todo tipo pasaba mejor. Yo no estoy de acuerdo con esa expresión. Esa expresión no existe. El burgo lo ha incorporado a su lengua. Esa es una frase poética de Jorge Manrique que hizo a la muerte de su padre. Todo tipo pasado. Las coplas. Claro, las coplas de Jorge Manrique, que esa palabra no existe. Bueno, de manera que, y si hablamos de tiempo pasado, Alba ha hecho una mención. Miren ustedes, en el tiempo pasado solamente había un local. Había 180 diputados y 60 senadores. En total 240 en 2 cámaras. Las 2 cámaras con 240 miembros y con 2 cámaras separadas tenían un presupuesto que es equivale a la 4ª parte de lo que gasta este congresito de 130 gatos. Caballero, muchas gracias. Yo estoy de acuerdo con usted por eso, que es una verdadera prostitución política. Sí. Caballero, muchas gracias por habernos ilustrado sobre el tema. Nos vamos a una pausa. Adelante con las noticias. Estudia, trabaja, produce, lucha con firmeza.